Es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma,
refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí. Para siempre aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí, canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Es sana, es salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios.
el Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él extendió su misericordia, Él extendió su misericordia, Él extendió su misericordia, dejó caer su manto sobre mí. Alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, alabaré su misericordia que me salvó por la eternidad. Él me llamó a ser su hijo, Él me llamó a ser su hijo, Él me llamó a ser su hijo y me selló con el espíritu de amor. Alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, alabaré su misericordia que me salvó por la eternidad. Él es la vid y yo las ramas, oh, Él es la vid y yo las ramas, oh, Él es la vid y yo las ramas, le alabaré ahora, 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 ahora. Él me salvó y ahora vivo, oh, Él me salvó y ahora vivo, oh, Él me salvó y ahora vivo, le alabaré ahora, 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 ahora. Él es la fuente de mi vida, oh, Él es la fuente de mi vida, oh, Él es la fuente de mi vida, le alabaré ahora, 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 ahora. Él es mi Padre y yo su Hijo, oh, Él es mi Padre y yo su Hijo, oh, Él es mi Padre y yo su Hijo, le alabaré ahora, 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 ahora. Él me salvó y ahora vivo, oh, Él me salvó y ahora vivo, oh, Él me salvó y ahora vivo, le alabaré ahora, 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 ahora. Él es la fuente de mi vida, oh, Él es la fuente de mi vida, oh, Él es la fuente de mi vida, le alabaré ahora, 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 ahora. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí, canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive.
aleluya. Mi Cristo vive en mí, para siempre, aleluya. Canta aleluya. Mi Cristo vive en mí. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti, agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería aún muy poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti, agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería aún muy poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Yo viviré
viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Tú por mí. Vengas por mí. Venid, adoremos al Señor con voz de júbilo, a Jesús el Salvador. Demos gracias al Señor, salmos entonemos ante Él. Pueblos todos dad la gloria, honra y gloria al nombre de Jesús. Venid, adoremos al Señor. Venid, adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos al Señor. Venid, adoremos al Señor con voz de júbilo, a Jesús el Salvador. Demos gracias al Señor, salmos entonemos ante Él. Pueblos todos dad la gloria, honra y gloria al nombre de Jesús. Venid, adoremos al Señor. Venid, adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos al Señor. Pueblos todos dad la gloria, honra y gloria al nombre de Jesús. Venid, adoremos al Señor. Venid, adoremos al Señor, 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 adoremos al Señor.
Adoremos al Señor. Adorémosle. Adorémosle. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Buenos días, tengan todos un gusto saludarles de nueva cuenta. Vamos a comenzar nuestra reunión del día de hoy, a estudiar la palabra, continuando a estudiar el tema del nacer de nuevo. Vamos a estar estudiando algunos puntos sobre qué representa. Yo creo que es importante ver que no es una cuestión solamente de dar una breve explicación. Se tiene que entender y tiene que haber una convicción para poderlo vivir. Entonces vamos a estudiarlo en diferentes enseñanzas. Vamos a tomarnos algunas semanas, si Dios lo permite, para estarlo explicando. Cuando viene el Señor Jesús y empieza a explicar que el reino de los cielos se ha acercado, sí, que debe haber, ¿verdad?, un arrepentimiento y una convicción, debe haber fe en lo que Él viene a darnos, ¿no? En las buenas nuevas que Él nos viene a transmitir. Es importante comprender por qué debo de arrepentirme, ¿sí? Había mucha gente, y yo creo que aun cuando estudiamos los evangelios, en los cuales Jesús les decía: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y la gente no lo entendía, y aunque estaba en una situación no solo de sometimiento, ¿no?, ante los romanos, había una situación moral muy decadente entre el pueblo de Dios, y la gente decía: pues nosotros somos libres. Y al día de hoy mucha gente vive y piensa de la misma manera. Creen que Dios es real, existe, pero se quedan hasta ahí, ¿no? O sea, diferentes religiones, diferentes ideologías. Y lo que tenemos que hacer es ir a la palabra, tratar de entender lo que nos dice la Escritura acerca de este tema. Si me acompaña, empezamos con un texto del Evangelio de Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17. Juan 7, 17 dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Vuelvo a leer: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Si recordamos el ministerio del Señor Jesús, cuando Él viene a hablar, ya había habido algunos otros levantamientos, inclusive ya se había levantado gente que decía que era el Mesías. Había diferentes grupos entre los judíos, ¿verdad?, que cada uno pensaba diferente, entre los saduceos, los fariseos. Había diferentes ideologías, así como en el día de hoy. Y cuando viene el Señor Jesús, algo que debemos de entender es que Él no vino a formar su grupo, ¿no? Él no vino a formar una denominación, un grupo en particular, sino Él vino a hablar del Evangelio. Entonces, cuando Él empieza a predicar, ¿verdad?, Él empieza a decir
que quiere hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina realmente es de parte de Dios. O si Jesús estaba diciendo algo diferente. ¿Por qué? Porque Él solo vino a hacer que todo lo que Dios ya había manifestado, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, todas sus verdades, Él vino a cumplirlo. Él vino a hacer que se cumpliera. La promesa del Mesías tenía muchísimos años y Él vino a cumplirla, ¿verdad? Para darnos a nosotros, inclusive a los gentiles, entrada al reino de los cielos. Cuando la Biblia nos habla de la salvación, en la actualidad hay muchas ideas acerca de la salvación. Y realmente no es que sea algo complicado, sino que lo hemos hecho bastante complicado. El nacer de nuevo lo hemos hecho bastante complicado. Hay gente que en grupos te tienen que bautizar antes de... Hay gente en la que tienes que participar durante determinado número de reuniones con algún grupo para que te consideren miembro. Y si te consideran miembro, entonces ya te consideran hermano. Hay gente que con que vayas 2 veces sin saber tu vida ni conocer realmente tu situación moral, ¿verdad? Te dicen hermano desde la segunda o tercera reunión. Hay muchas ideas acerca de esto. ¿Qué representan? Para empezar, me gustaría que leyéramos aquí mismo en el versículo 24, en Juan 7:24, una verdad que nos deja la Escritura. Dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Realmente lo que va a suceder, ¿verdad? En algún momento que el Señor lo disponga es que va a haber un juicio. Y dentro de ese juicio, ¿verdad? Él nunca ha sido injusto, jamás. Y a lo largo de los años, más bien los que hemos actuado mal, ¿verdad? Los que hemos sido injustos hemos sido nosotros. Porque nosotros le hemos dado, ¿verdad?, un estándar a Dios, dependiendo de lo que nos enseñaban nuestros padres, o lo que aprendimos en algún grupo, o lo que sea, pero regularmente nosotros hemos creado, ¿verdad?, un carácter de Dios extraño, a veces fuera de la misma Escritura. Y la gente a veces piensa que Dios es como Santa Claus, ¿verdad? Es un personaje bonachón y que todo lo va a pasar por alto y que no va a juzgar, ¿verdad? Que al final de cuentas no va a pasar nada y todos nos vamos al cielo y todos felices y contentos. Y la verdad es que no es así, ¿sí? O sea, la Escritura nos dice algo diferente. Nos dice que Él en su amor, ¿verdad? El amor del que platicábamos, de mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios. Ese grande amor tiene que ver con justicia. Una parte del carácter de Dios tiene que ver con justicia. Si nosotros no entendiéramos esta parte y quisiera que el día de hoy nos enfatizáramos hacia la parte del carácter de Dios, para poder entender por qué me tengo que arrepentir, ¿sí? Y aparte entender cómo es el carácter de Dios en cuanto a este tipo de situaciones, cuando lo entendemos es más sencillo ver realmente el amor de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? En cualquier país, ¿verdad? Hay un sistema penal, hay un sistema de justicia para poder quitar de la sociedad a la gente que causa daño, ¿no? A los que te roban, a los que matan, etcétera. Y es un sistema tan imperfecto que siempre estamos, ¿verdad?, en desacuerdo porque vemos muchas injusticias, ¿sí? Hay muchas injusticias que se van dando a lo largo de todos los procesos, y de repente vemos que agarraron a un personaje y lo liberaron porque pues, no tenían las pruebas o pusieron mal, ¿verdad?, algo en el proceso, y al final de cuentas siempre estamos molestos con un sistema que no es justo. Bueno, si entendemos este principio, vamos a entender que Dios, para manifestarse como tal en toda su gloria, Él tiene que ser justo y siempre lo ha sido. Entonces, si una persona, ¿verdad?, que ha sido perversa toda su vida, de repente dice, bueno, de todos modos, pues, no va a pasar nada, ¿no? O sea, al final de cuentas Dios nos va a perdonar, todo se acabó. Las personas que se han esforzado por guardar su alma y guardar sus pensamientos y guardar, ¿verdad?, su cuerpo, van a decir, no es justo. O sea, yo me estoy esforzando y esa persona no está haciendo nada por hacer lo que Dios nos ha marcado. Entonces no es justo que todos entren al reino de los cielos así de fácil, ¿verdad? Entonces, es entender que el arrepentimiento tiene un punto en el cual
la persona tiene que comprender el daño que ha causado, ¿sí? Entonces, es verdad, o sea, no es algo que se pueda pasar así tan sencillo nada más por alto. O sea, por eso el Señor decía, arrepentidos y creed, ¿sí? Pero tenemos que entender una cosa, si la persona realmente le cree a Jesús y se arrepiente, Dios le va a perdonar, ¿sí? Si Él le cree, Dios le va a perdonar. Pero tiene que haber un alto en nuestras obras, ¿sí? Y es lo que vamos a estar estudiando. O sea, vamos a hablar sobre el arrepentimiento, vamos a hablar, ¿verdad?, sobre el cambio, porque la Escritura nos dice, todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? O sea, no puedes seguir viviendo de la misma manera como vivías antes. De hecho, realmente es algo que Dios va perfeccionando en nuestras vidas, ¿verdad? Y no estoy hablando de que estés pecando gradualmente, no, estoy hablando de que aun cuando dejas de pecar, hay cosas en tu carácter, hay cosas en tu forma de ser que Dios va inclusive moldeando toda tu vida, ¿sí? O sea, tenemos que llegar a la estatura del unigénito Hijo de Dios, o sea, y Él nunca pecó. Entonces, realmente el carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. Pero tenemos que entender primero cómo es el carácter de Dios, ¿sí? En alguna ocasión estuvimos estudiando cómo es Jesús, cómo fue Jesús en la Escritura, los testimonios que nos deja la Escritura. ¿Para qué? Para poder entender a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Entonces, de la manera que se comportaba Jesús, es la manera del carácter de Dios. Muchas veces no se logra entender y tenemos que entender que Dios es el primero, es el más interesado en perdonarnos, pero tiene que actuar con justicia, ¿sí? Por eso es necesario que haya un arrepentimiento. Necesitamos entender realmente cómo Él lo plasmaba y cómo Él lo decía, inclusive desde hace muchos años. Si me acompaña el libro de Jeremías, Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 16. Vamos a leer algunos versículos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento para ver cómo Dios trataba a su pueblo. Y yo creo que si leemos la historia nos vamos a dar cuenta de que el pueblo de Dios constantemente, ¿verdad?, hacía cosas que estaban mal. Sí, había gente que le creía a Dios, se guardaba, pero había gente que aún dentro del pueblo, ¿verdad?, hacía cosas que no estaban bien. Y había ocasiones en las que todo, ¿verdad?, todo lo que era el pueblo se apartaba de las leyes de Dios, ¿sí? ¿Y qué enviaba a Dios? Profetas, jueces, ¿verdad?, personas que le siguieran hablando al pueblo para que se arrepintieran, ¿sí?, mostrando a Dios algo que es de su carácter, es la misericordia. ¿Sí? Por pura misericordia estamos vivos, ¿sí? Y es esa misericordia la que quiere que la obra sea perfecta. O sea, no solamente que vayamos, ¿verdad? Bueno, en este caso ahorita no podemos estar yendo a una congregación, pero estarnos congregando, estarnos conociendo, ¿verdad? Formar parte a lo mejor de un grupo. Pero ese no es el propósito primordial realmente de convertirnos, de hacernos hijos de Dios, de nacer de nuevo. Sino realmente es vivir como hijos de Dios. En una congregación o en tu casa o donde sea, en tu trabajo, en tu escuela, donde sea. Pero sí es importante entender que esto es algo que Dios ha pedido desde hace muchos años, ¿sí? O sea, no es una cuestión nada más nueva. Dice Jeremías 31:16. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él.
ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Aquí está hablando, ¿verdad?, de Efraín, se está refiriendo a Efraín, que Efraín era la parte, ¿verdad?, del reino del norte, cuando se divide en dos el pueblo de Dios. Y cuando leemos toda la historia, ¿verdad?, del pueblo del norte, el pueblo del sur, lo que era, ¿verdad?, Israel y Judá, vemos que alguien que se comportó muy mal, fue el pueblo del norte. De hecho, realmente fue una situación muy desagradable, ¿no? Saber todo lo que sucedió, después como, ¿verdad?, ya pues no vuelve a ser el mismo después de que se va prácticamente en un cautiverio, ¿verdad?, el pueblo, no vuelve a ser el mismo, ¿sí? Esa parte no vuelve a tomar los mismos principios, se empieza a mezclar porque, ¿verdad?, sus captores del pueblo llevan personas de otras naciones, se empiezan a mezclar entre ellos y se hace un caos. O sea, exactamente lo que no quería Dios que pasara, pasa en ese lugar, ¿sí? Pero había gente, ¿verdad?, que realmente se afligía en el corazón, ¿sí? O sea, es como cuando tú le fallas a tu padre, ¿no? A tu mamá, ¿verdad? Es muy notorio verlo a veces en los niños pequeños cuando hacen algo que desagrada a su mamá y ven a su mamá que está molesta por lo que ha sucedido, por la desobediencia o por la situación que ha pasado, ¿verdad? Y el niño intenta acercarse y en la manera en que intenta acercarse, ¿verdad?, lo que intenta hacer es reconciliarse con su madre, con su autoridad, con su padre, ¿sí? Y empieza a tomar una actitud diferente, no es una actitud retadora, ni necia, ¿verdad?, ni de a mí no me importa si no me hablas, sino es una actitud en la que hay dolor, se manifiesta una aflicción, ¿sí? Y eso es algo que empieza a surgir en el corazón y es algo que ve Dios, ¿sí? O sea, Dios no es indiferente. Dios no es indiferente. Dios es más cercano de lo que podemos imaginarnos. En el versículo 18 dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. O sea, ni siquiera era una cuestión en la cual, ¿verdad?, fueran clamores y clamores. Él estaba escuchando, ¿sí? Cuando decía, ¿verdad?, el pueblo me azotaste y fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después de que me aparté, o sea, está reconociendo, ¿verdad?, que se separó, que hizo algo que le quitó, ¿verdad?, los privilegios de hijo como tal. ¿Por qué? Porque empezó a actuar de una manera incorrecta, ¿sí? Me aparté. Pero después dice, de que me aparté tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, que era una manera de reconocerlo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Y vemos la reacción de Dios, ¿sí? Dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Realmente si analizamos esta escena, ¿sí?, estamos recordando la parábola del hijo pródigo, si lo logramos entender, ¿sí? El amor de Dios es muy grande, muy grande, pero tiene que haber, ¿verdad?, una actitud correcta hacia Dios, entender que el que ha actuado mal es uno. Hay gente que actúa mal y dice, nah, a mí qué me importa, ¿no? O sea, hay gente que no le interesa realmente Dios, pero hay gente que quiere acercarse a Dios, pero le cuesta trabajo reconocer la falta, le cuesta trabajo reconocer lo que ha hecho mal, le cuesta, ¿verdad?, trabajo tomar una actitud de este tipo. Dice, después de que me aparté, o sea, reconocer que se ha hecho algo mal, ¿sí? O sea, mucha gente a lo mejor ha pasado años en una congregación, ha estado mucho tiempo en un lugar, ¿sí? O llegó a conocer de niño o de joven a Dios, pero llega un momento en el que hace algo, ¿verdad?, que lo aparta de todo eso. Y hay gente que en toda su vida nunca ha conocido a Dios, pero llega un punto en el que tiene una necesidad.
y no sabe cómo acercarse a Dios, porque el Dios, ¿verdad? El Dios que le presentaron es el Dios en el cual tienes que ir a un sacerdote para que el sacerdote sea el que te perdone, ¿verdad? El Dios que le presentaron es un Dios tan lejano, ¿verdad? Tan extraño que no sabe cómo acercarse. Es un Dios tan complicado, ¿verdad? El que le enseñaron, que no sabe ni cómo orar. O sea, ¿creen que la oración es una repetición de algo extraño? ¿O tienen que ser unas palabras muy elevadas o extrañas? No lo sé. Hay mucha gente que no sabe ni cómo decirle a Dios, perdóname. Y eso es lo complicado, o sea, y eso es lo más cruel del mundo que ha sucedido, ¿verdad? Que no les hemos enseñado, ¿verdad? A los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a la gente cercana, no se les ha enseñado que Dios no está lejano. Por eso a mucha gente se le hace bien complicado, o sea, hay gente que cree que solamente yendo a una iglesia, a una congregación, a un lugar en particular, solo ahí puede encontrar a Dios. Hay gente que cree que tiene que hacer un ritual, hincarse o tirarse al piso, ¿verdad? O ponerse a llorar y llorar para acercarse a Dios. No está hablando de eso, aquí no está hablando de una cuestión así. Si hay un lamento, un dolor, ¿verdad? Y pareciera que ni siquiera tenían cara para acercarse a Dios. Como si lo estuvieran diciendo, ¿verdad? Entre ellos. Pero aún así Dios lo escuchaba. ¿Por qué? Porque Dios pesa los corazones y sabe lo que está pasando en nosotros. En Jeremías 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vuelvo a leer esta parte, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque nos está hablando que inclusive desde el tiempo en el que estaba Jeremías, la gente en ese tiempo no conocía realmente el carácter de Dios. La gente pensaba, ¿verdad?, que Dios era un Dios terrible, terrible. ¿Sí? Es como cuando, ¿verdad?, hay personas que viven cerca de los volcanes, ¿no? Hemos escuchado posiblemente historias y dicen que la ira del Dios, ¿verdad?, se tiene que aplacar con un sacrificio, con algo, porque la ira de Dios, y eso es algo que se les ha transmitido a mucha gente, ¿no? La ira de Dios, solo la ira de Dios. Ok, sí nos habla la Biblia de que Dios está irado contra el pecador, ¿verdad? Pero Él también escucha. Él escucha el corazón de aquellos que realmente están afligidos. ¿Sí? Y fíjese cómo acomoda el orden Dios. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos, ¿verdad? No son los que tú tienes acerca de mí. Porque dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y continúa el versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Sí? O sea, realmente Dios está manifestando su misericordia, y en el tiempo de Jeremías es algo impresionante. ¿Por qué? Porque Dios les gritaba, ¿verdad? O sea, en el libro de Jeremías es muy impresionante ver cómo Dios, ¿verdad?, les gritaba, vuelve, ven a mí, ¿sí? Conviértete. Y la gente no quería creer que Dios tenía buena voluntad para con ellos. O sea, la gente no lo creía, simplemente, o sea, Dios les gritaba cuánto les amaba, ¿verdad? Todas las situaciones que él buscaba con ellos, y aún así no reaccionaban. Y en nuestros días es lo mismo. O sea, la gente se acostumbra, ¿verdad?, a ir a un grupo, vas cada 8 días, escuchas la enseñanza cada 8 días, pero no le quieres creer, ¿sí? Y mucha gente dice, es que yo sé que a lo mejor Dios no me escucha, es que no sé si Él, porque he sido muy malo. O sea, claro que fuimos terribles, o sea, realmente
nada bueno en nosotros, ¿no? Dice la escritura, podrida llaga desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. O sea, realmente nuestra vida ha sido muy terrible lejos de Dios, ¿sí? Pero cuando Él se acerca a nosotros, Él lo hace todo nuevo. Es dejar que Dios haga la obra en nosotros, es creerle a Él, ¿sí? Es confiar en lo que Él nos está diciendo. ¿Por qué? Fíjese cómo dice el versículo 15. O sea, Dios les estaba hablando, ¿verdad?, de sus pensamientos de paz, no de mal, ¿verdad? De que lo iban a buscar y lo iban a invocar y lo iban a encontrar porque lo iban a buscar de todo corazón. Y dice el versículo 15, más habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. O sea, ellos estaban cómodos. Ellos estaban cómodos, o sea, yéndose ¿verdad?, a otros lugares en una situación de cautiverio, difícil, diferente. Pero se acostumbraron, así como la gente en nuestros días, ¿verdad? La gente se dice cristiana, pero se acostumbra al pecado, se acostumbra a ver la maldad alrededor de nosotros. O sea, eso no es correcto, ¿sí? O sea, dejamos de exhortar, dejamos de hablar, dejamos de decir, dejamos de ver la necesidad de otros, porque nos acostumbramos a ver como si fuera algo normal y no es verdad, no es normal. Esa gente decía, pues, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia, o sea, pues claro que Dios les quería hablar, pero no era para que se acomodaran, era para que regresaran, para empezar a Él. Y ya después, ¿verdad?, volver a rehacerse como nación. Pero lo importante era volver a Él, empezar otra vez, ¿verdad?, confiando en Él. Hay gente que dice, ay, hermanos, que yo no sé si vuelva a empezar, ¿verdad?, o si regrese, si le vaya a fallar a Dios. Es que esa mentalidad, ¿verdad?, es la que nos ha sembrado el mundo. Y si fallo, es que tienes que confiar que la obra la va a hacer Dios en ti. O sea, si tú confías en Dios y te agarras de Dios, no vas a fallar, ¿sí? O sea, si realmente tomas una decisión y le crees a Dios, Dios es poderoso para guardarte sin caída, dice el libro de Judas. Pero tiene que haber convicción. Por eso es lo que decía en la enseñanza anterior. Tiene que haber convicción. O sea, creer, no solo se trata de creer que Dios es real, se trata de creer que Él es poderoso. Inclusive dice, ¿verdad?, el libro de Hebreos, que la fe, cuando se habla de fe, dice que cuando alguien se acerca a Dios tiene que creer, ¿verdad?, que le hay, uno, pero también que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, de que Él va a responder, Él va a cumplir sus promesas, ¿sí? No solo es que Dios existe y es muy grande y todo, sí es real, o sea, es verdad. Dios es un Dios vivo, pero como es Dios vivo, actúa y cumple sus promesas, entonces Él no te va a dejar. O sea, de la misma manera que le prometió, ¿verdad?, a Josué que iba a estar con él todos los días, que se esforzara y que fuera valiente, y le dijo, de la misma manera que estuve con mi siervo Moisés, voy a estar contigo. Es la promesa que nos ha dado a todos, de la misma manera que ha estado con ellos, va a estar con nosotros. No porque Moisés fuera muy bueno, no porque Josué fuera muy bueno, no porque usted y yo seamos muy buenos, sino porque Él tiene misericordia de nosotros. Por esa razón. ¿Sí? Y Él lo manifiesta desde hace muchos años, pero hay mucha gente que, como en el tiempo de Jeremías, dice, no, yo estoy bien. Y el problema es que la conciencia sabe que hay cosas que se tienen que arreglar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que te ofrece Dios es paz verdadera, no remordimientos, ¿sí?, no temor. Ahorita les decía y hemos platicado, ¿no?, de todo lo que está sucediendo. Hay mucha gente que no tiene temor, tiene terror, tiene pánico, ¿sí? Está viviendo en ansiedad total por si me da la enfermedad, que me va a pasar, que si la tienes, que si no la tienes, que si el vecino, que si el otro vecino, que si no, que quién la tiene. O sea, hay miedo por todos lados y está temblando toda la gente, ¿verdad? Y se siente en el ambiente algo muy feo. ¿Por qué? Porque la gente, aunque pueda decir creo en Dios, ¿verdad?, en estos días la verdad es que mucha gente no cree que Dios, ¿verdad?, no solo le pueda guardar, sino que le dé la confianza de enfrentar lo que venga, aunque te enfermes, ¿sí? Que tengas la convicción de que Dios te va a bendecir,
y te va a ayudar. ¿Sí? Mucha gente no lo cree. Ezequiel capítulo 18. ¿Qué más nos dice la escritura? Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Creo que para todos es complicado, ¿verdad? Todo lo que se está viviendo. Créame, grabar un video, una enseñanza, a veces no es tan sencillo. Y no tenemos los medios profesionales, ¿verdad? Pero tenemos un corazón y es lo que nos da Dios y es lo que queremos, ¿verdad? Entregar. Y de verdad lo que queremos es bendecir, llegar hasta usted y poderle bendecir y poderle ayudar a enfrentar no solo esta etapa, toda su vida. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que viene después y no sabemos lo que vendrá. Y no sabemos cuánto tiempo más estemos realmente aquí. Pero al final de cuentas lo que tenemos que hacer es vivir en plenitud, ¿verdad? O sea, mucha gente confunde el vivir y el aprovechar la vida con irse de pachanga y hacer maldades, ¿verdad? Mientras le queda vida, dicen. No, la está desperdiciando, o sea, está desperdiciando su vida. La verdad es que no está aprovechando lo que debería. No está disfrutando realmente la vida, está tirándola por la borda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de esta situación le aseguro que si veías a tus padres o no, bien te daba, a lo mejor a mucha gente, ¿no? O sea, si veías a familiares, ¿verdad? Bien te daba, y si los lograbas ver y les dabas un abrazo bien, y si no decías, pues a la próxima se los doy, o si no le dijiste te quiero, le dices a la próxima se lo digo. Y ahorita hay gente que no ha vuelto a ver a sus familiares, y ya no le puede decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque fue una persona a lo mejor cobarde, porque fue una persona indolente, porque fue una persona que no supo expresar sus emociones, porque fue una persona que no pensó que esto iba a pasar. Y en la actualidad muchos están dándose golpes de pecho porque ya no saben qué hacer, porque no pudieron despedirse, porque no pudieron arreglar las cosas, ¿verdad? Hay gente que dice, ya no pude decirle eso, no pude pedirle perdón, y se queda con algo atravesado aquí en el corazón, cuando Dios te ofrece algo diferente, paz. Habla con Él primero, habla con Dios primero. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esa parte es importante entender, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. Está hablando de una situación en la cual la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Pero también la Escritura nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna, ¿sí? Eso cuando nos lo dice en el libro de Romanos, cuando Dios empieza a hablar, ¿verdad?, de las verdades acerca del Evangelio. Y no es que no lo diga aquí, ahorita lo vamos a leer. Está hablando aquí de algo justo para empezar. Dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, el papá no va a ser culpable de los pecados del hijo, ni el hijo va a ser culpable de los pecados del padre. Cada quien, ¿verdad?, va a ser juzgado por sus propias obras. Dice, el justo sobre el justo será su justicia, y sobre la piedad sobre el impío. Dice versículo 21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Fíjese cómo dice el versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma.
porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Si está hablando de una situación en la cual, ¿verdad? Dice, si una persona que está mal se arrepiente, cambia, ¿verdad? O sea, realmente toma otra decisión en su vida, empieza a obedecer a Dios, realmente le cree, o sea, cree que Dios es bueno y que le va a ayudar y empieza a actuar, ¿verdad? Por la gracia de Dios va a haber un perdón, ¿sí? Y a eso vino Cristo. Cristo vino, dice, a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a perdonar nuestros pecados, ¿verdad? En la cruz, muriendo por nosotros. O sea, si nosotros realmente le creemos a Dios, va a pasar algo. Y no solo eso, sino que cuando viene Cristo nos promete algo, el Espíritu Santo, la presencia de Dios, ¿verdad? Que moraría en nuestros corazones y haría que el corazón de piedra, ¿verdad? Fuera quitado y traería un corazón nuevo y las cosas serían todas hechas nuevas, ¿sí? Y desde el tiempo de Jeremías, desde el tiempo de Ezequiel, desde el tiempo de Isaías, desde el tiempo, ¿verdad?, antiguo, Dios está gritando lo mismo. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Si una persona hace algo malo, dicen, todas sus justicias no serán tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque está hablando de justicia. O sea, no se vale que los que se esfuerzan, ¿verdad? O sea, ellos le echen ganas y realmente crean y confíen en Dios y estén pegados a Dios, y alguien que pues a lo mejor estaba echando ganas, ¿verdad? Pero decidió simplemente hacerse a un lado y empezar a pecar, pues no se vale que sea la misma recompensa. Dice que no le será tomado en cuenta. Pero fíjese lo hermoso de Dios, dice, pero si el que está pecando deja de hacer lo malo y se convierte, ¿verdad? Dios le va a perdonar. Dios le va a perdonar. Así de cercano es Dios. O sea, Dios está pendiente de nuestra alma, de lo que hacemos, de nuestra necesidad. A Dios le interesa tu alma, mi alma. A Dios le interesa. Él no quiere la muerte del que muere, dice aquí. O sea, no quiere la muerte, dice, del impío inclusive. Por eso dice que Él no tiene por tardanza, ¿verdad? Lo que algunos dicen, Dios, ya se tardó Dios, igual no va a venir. No, dice, sino que Él es paciente para con nosotros, esperando a que todo el mundo, ¿verdad?, se arrepienta. O sea, Dios es paciente. Dios quiere que haya un verdadero cambio, un nuevo nacimiento, real, pero tiene que haber convicción, ¿sí? Por eso es importante entender qué representa el arrepentimiento, ¿sí? Porque no solo es dejar de pecar, y lo platicamos, ¿sí? O sea, y créame, es muy complicado explicarlo así nada más en una breve porción y con un significado. O sea, va más allá. O sea, el verdadero arrepentimiento no solo es dejar de hacer, sino implica un cambio total, ¿sí? Pero para ello tenemos que estar convencidos, y entender una cosa. O sea, si tú te arrepientes, Dios ya dispuso algo, ¿verdad? O sea, Él ya ha dejado claro que Él quiere bendecirte. Entonces, es importante, y créame, ahorita la gente que está en una situación
de temor y con miedos y situaciones, es importante transmitirle la esperanza que Dios nos da. ¿Sí? Porque, pues Dios no quiera, ¿no? Pero si alguien parte, ¿verdad? O lo dejas de ver y te dicen, ya se fue al hospital, por lo menos saber que esa persona ya tiene la palabra, ya le explicaste, ya le mostraste y lo demás lo hace el Espíritu Santo. O sea, el que convence de pecado, de justicia y de juicio es Él. Pero tú ya sembraste la semilla, o sea, tú ya ayudaste, tú ya hiciste tu parte. Porque le decía, el que nos hagamos hijos de Dios, ¿verdad? De nacer de nuevo, no nada más es para guardarnos y decir, ya, yo me voy al cielo y se acabó, y los demás, pues que se pierdan. No, o sea, se trata de tratar de ayudar a los demás, a la mayor cantidad de personas posibles, a que conozcan a Dios, a que se acerquen a Dios. Esa es la parte más importante, ¿sí? Ser colaboradores con Dios. Colaborar en la obra de Dios, en la extensión del reino de Dios. Esa es la parte más importante, ¿sí? Entonces, tenemos que entender algo, o sea, los que hemos alcanzado la misericordia de Dios ha sido por la misericordia, realmente, o sea, porque en algún momento no lo buscábamos, pero cuando Él nos mostró su amor, ¿verdad? Y que Él quería bendecirnos, es cuando tomamos decisiones. Antes de eso, yo le aseguro que muchos ni nos interesaba buscarlo. ¿Por qué se acercó a Dios? Porque nos ama. Nos puso a alguien en el camino, alguien que oró por nosotros, alguien que tuvo el valor de seguirnos hablando, alguien, ¿verdad?, que se esforzó para que nosotros pudiéramos conocerle. Ahora nos toca a nosotros esforzarnos. O sea, el primer esfuerzo, ¿cuál es? Dejar de pecar. ¿Por qué? Para dejar de ser egoístas y dejar de pensar en nosotros mismos. Para empezar a pensar realmente en lo que hizo Dios por nosotros, ¿sí? Para poder ver a Dios, o sea, realmente entender lo que representa ver a Dios, tener un encuentro con Él, ¿verdad? Pablo antes de todo su ministerio y sus cartas, cuando era Saulo, veíamos que él perseguía a los cristianos porque no entendía, pero cuando Cristo viene, ¿verdad? Y él tiene un encuentro con Jesús, o sea, no se pudo resistir. O sea, cuando alguien tiene un encuentro real con Cristo, no te puede resistir, seas quien seas. Es más grande su amor. Y Él no quiere la muerte del que muere. Él no quería la muerte de mi alma, no quería la muerte de tu alma, no quiere la muerte de los que están allá afuera, ¿verdad? Viviendo sin Dios y sin esperanza. Nos toca a nosotros llevar el Evangelio. Con virus o sin virus. En la circunstancia que estemos. Con dificultades o sin dificultades, es necesario llevar el Evangelio. Acercárselo a los demás. Si Dios permite, vamos a entrar de lleno la siguiente semana a estudiar el arrepentimiento. ¿Sí? O sea, hoy estudiábamos por qué, o sea, cuál es la necesidad realmente. Pues es que es la única manera, ¿verdad?, de entender la justicia de Dios y dejando de pecar. O sea, en alguna ocasión, inclusive alguien me decía que cuando empiezas a entender el arrepentimiento, ¿verdad? O sea, si te quedas solo en el arrepentimiento, no avanzas, porque tienes que creer, ¿sí? Y me decía, es como si tú toda tu vida, ¿verdad?, hubieras hecho maldades, toda tu vida, hubieras matado gente, ¿verdad?, hubieras cometido muchos delitos, y de repente un día te paras y dices, ya, estuvo, ¿no? O sea, ya no voy a hacer maldades, ya me cansé de hacer maldades, de matar gente, de robar. Y ya, te detienes ahí, o sea, hasta ahí a lo mejor dices, bueno, tú has tomado un camino diferente, pero no ha habido un verdadero arrepentimiento por cuanto no has visto todo el daño que has causado y dices, bueno, ya no quiero hacer maldades, simplemente no tomas una decisión, se acabó. Pero, pues por todos esos crímenes, ¿verdad? Hay una ley que te sigue persiguiendo, o sea, tú le debes, ¿verdad? Tú le debes a la justicia, a una sociedad,
¿verdad? El pagar. O sea, tú tienes una deuda por todos los crímenes que cometiste. Y el hecho de que decidas dejar de hacer maldades no quiere decir que esa deuda está olvidada. Tienes una gran deuda. Si llega de repente la policía y te agarra, ¿verdad? Tú les puedes decir, óigame, mira, es que yo desde hace ya tanto tiempo ya no hago maldades, ya no robo, ya no hago esto. ¿Por qué me detienes? ¿Sí? Y el policía pues te va a decir, ¿cómo que por qué me detienes? ¿No? O sea, yo no te estoy deteniendo por los crímenes que ya no cometiste, sino por todo lo que tú le debes a la sociedad, por todo lo que tú ya hiciste, el daño que ya causaste. ¿Sí? O sea, cuando tú pecas toda tu vida, a lo mejor dices un día ya voy a dejar de pecar, está bien, qué bueno. O sea, la verdad es que le vas a hacer un bien a los que están a tu alrededor y a la gente que te conoce. Pero y todo lo que ya hiciste, o sea, todo el daño que hiciste atrás y todo lo que ya causaste y todo lo que has generado, ¿dónde queda, no? Hay una deuda. Hay una gran deuda. Sí. Y es lo que vino a hacer Jesús. Vino a pagar. Vino a pagar. Sí. O sea, imagínate, estás en la cárcel y de repente te dice alguien, puedes salir. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Le botaron los cargos? No, no. Pero alguien va a tomar tu lugar, ¿verdad? En esa prisión. Alguien va a tomar tu lugar. Ahí entra la labor de Cristo. Y es algo que vamos a estar estudiando más adelante también. Porque le decía, la obra de redención, el nacer de nuevo, ¿verdad? No solo es un concepto, es un cambio de vida total. Entonces es algo que necesitamos entender. Y con la ayuda de Dios lo vamos a tratar de estar estudiando. ¿Sí? Y de verdad yo ruego a Dios que sea algo que logremos realmente comprender. Comprender y creer, sobre todo creerle a Dios. ¿Parece si terminamos con una oración? Padre, muchas gracias porque tu obra es perfecta, Señor. Tu obra es perfecta y en verdad te rogamos que lo pueda entender cada corazón y que pueda ser realmente de bendición a cada uno. Señor, bendice a cada uno en casa, donde quiera que se encuentre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues si Dios permite, continuaremos por aquí y ya que las autoridades nos permitan, pues seguiremos congregándonos, ¿verdad? Pero mientras tanto, pues hacer nuestra labor. Hacer nuestra labor, lo que nos toca a cada uno, con la ayuda de Dios. Que el Señor le bendiga. Buena tarde.